Esta palabra de hoy es la continuación de un mensaje que impartimos el lunes pasado y que tiene que ver con el discipulado en tiempos feroces. Ahora, la palabra feroz nosotros la tomamos de Mateo 8:28, que es el episodio cuando el Señor enfrenta a los endemoniados gadarenos. Se dice en Mateo 8:28 que estos endemoniados salían de los sepulcros feroces en gran manera. Y la palabra feroz ahí es la misma que acá en 2 Timoteo 3:1 dice tiempos peligrosos. Por eso hemos puesto como título, más que tiempos peligrosos, tiempos feroces, que sería el significado más perfecto, más pegado al texto griego de la palabra que aquí se usa. Y estos tiempos feroces están descritos en gran parte en las epístolas a Timoteo, porque los días finales de Pablo fueron días en que la cristiandad conoció por primera vez lo que fueron los apóstatas, los hombres que después de haber estado con Pablo se oponían a él, de aquellos que lo abandonaron. Y hay muchas señales en estas epístolas que nos hablan de los tiempos peligrosos o feroces. Ahora, en esta descripción que aparece en el capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo, nosotros la planteamos en el programa anterior como una descripción del hombre mundano, del hombre que está en el mundo. Sin embargo, hay algunos indicios en este pasaje que le hace pensar a algunos estudiosos de la Biblia que esta descripción no se refiere a los hombres que están en el mundo, sino a los hombres que están dentro de la iglesia. Algunas señales, por ejemplo, cuando dice en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En el mundo difícilmente la gente quiera tener apariencia de piedad. Más bien, dentro de la iglesia se da esto de querer tener causar una buena impresión, tener un cierto aire, una cierta apariencia que revele un hombre piadoso. Luego dice en el versículo 6, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. ¿Quiénes podrían meterse en las casas de las mujercillas? ¿Los que están afuera o los que están adentro? Es mucho más peligroso y es mucho más posible que sean los que están adentro. A uno que está afuera no se le va a abrir la puerta tan fácilmente. Entonces, estos son pequeños signos que muestran que posiblemente esto se refiere a la iglesia en los postreros tiempos. Y eso es, si fuera así, sería algo espantoso, algo realmente feroz. Significa que la iglesia habrá perdido su esencia de santidad, de justicia, de misericordia, de transparencia, de fidelidad. Es decir, todo lo que significa Cristo y la iglesia está aquí deformado, ya deteriorado, según estas características. Ahora, más abajo se habla de que hay aquí réprobos en cuanto a la fe. Entonces, ¿cuáles son los réprobos en cuanto a la fe? Los que alguna vez profesaron la fe y luego se volvieron atrás. ¿Qué piensa usted, querido hermano o hermana? ¿Será posible que la iglesia llegue a ese extremo? ¿Ha visto usted ya algunos indicios de que esto puede ser? Esto es algo como para reflexionar y para tener muy en cuenta. Porque
Hay unas palabras aquí en Timoteo que nos demuestran que esto pudiera ser tal como se está planteando. Fíjese usted que hay aquí dos alusiones a la casa de Dios en Timoteo que son muy significativas. La primera está en 1 Timoteo 3, 15, donde dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese, la imagen que se nos da aquí de la iglesia es preciosa. La iglesia que del Dios vivo, una iglesia viva, porque es del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Es decir, es donde descansa la verdad. Y por eso dice en el versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí viene esa especie de poema que resume la obra del Señor Jesús desde su venida del cielo hasta su posterior entronización en el cielo. Es decir, la iglesia es la depositaria de esta gran revelación del misterio de la piedad. Todo precioso. Pero veamos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La casa aquí es la casa grande, donde hay dos clases de utensilios. Hay utensilios nobles, los de oro y de plata, pero también están los deshonrosos, los de madera y de barro. Y luego viene la advertencia y la invitación del Señor a través de Pablo. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de las cosas que hay más arriba, es decir, de las profanas y vanas palabrerías, de aquellas cosas que se enseñan y que apartan la fe de algunos. Es decir, si alguno se limpia de todas estas cosas que están contaminando la sana enseñanza, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, aquí una casa grande que tiene utensilios de diversa calidad. Ya no es la casa de 1 Timoteo donde se reúne, donde reside, donde descansa el misterio de la piedad, sino que es una casa que tiene elementos positivos y negativos. La palabra utensilio son las herramientas, son los bienes, los instrumentos, los equipos que tienen utilidad o que pueden no tenerla. Para el amo, la palabra Señor aquí es amo o es soberano en griego. Así como un dueño de casa tiene en su casa utensilios, herramientas útiles, también puede tener aquellas que ya están en desuso, que ya no tienen valor, no tienen utilidad. Entonces, fíjense ustedes cómo esto, más lo que estamos diciendo del capítulo 3, esta descripción de los tiempos peligrosos, donde hay probablemente hermanos que han caído en esta condición de ser amadores de sí mismos, amadores de los deleites, amadores del dinero, tal como veíamos el lunes pasado, y luego esta tríada de elementos que son bastante diabólicos, como ser blasfemos, ser impíos y ser también calumniadores y ser sensuales porque buscan en estas mujercillas una relación que no es santa ni que es pura. Vean ustedes, una casa y una casa grande. Queridos hermanos y hermanas, ¿será que la iglesia del Dios vivo está derivando o va a derivar en esta realidad que aquí se describe? Esta
Es una realidad que nos debe preocupar y que nos debe hacer reflexionar y nos debe invitar y empujar más bien a la oración, a la intercesión y al clamor. Vamos a pasar ahora a otro aspecto, a otro punto interesante para los discípulos del Señor en estas epístolas a Timoteo. Hay dos veces en que se usa la palabra huir aquí. En la segunda epístola, capítulo 2, versículo 22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huir. La palabra griega feugó significa huir. Y aparece aquí: huye de las pasiones juveniles. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 11, está también de nuevo la palabra huir. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de las cosas que se han dicho antes, referentes al dinero, al amor, al dinero y todas las consecuencias nefastas que eso trae. Huye de estas cosas asociadas al dinero y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dos llamados a huir. Primero, las pasiones juveniles. Lo segundo, las cosas relacionadas con el amor al dinero. Fíjense ustedes, normalmente el llamado de Dios es a enfrentar las cosas, no a huir de ellas. Sin embargo, aquí, curiosamente, es a huir. Y esto significa salir de algo peligroso para buscar refugio en otro lugar. No todas las batallas espirituales se ganan enfrentándolas, sino como en estos casos huyendo de la tentación. Ahora, recordemos nosotros, por ejemplo, que José y María huyeron a Egipto, que la mujer de Apocalipsis 12 huyó al desierto. Es decir, hay ciertas huidas que son respuestas de Dios y son salidas para que el creyente pueda hallar refugio en Dios. Ahora, los jóvenes de las pasiones juveniles, los más viejos de la seducción de las cosas materiales. Vean ustedes qué contingente, qué oportuno es esto en nuestro tiempo. Los jóvenes en su inmadurez, en su ímpetu, en su vehemencia, ellos son a veces esclavos de las pasiones. Ellos no logran controlar sus emociones y sus sentimientos, y eso se convierte en una pasión avasalladora que puede llevar al joven por caminos extraviados. El joven de Dios, así como Timoteo lo era, tiene que huir. El hombre de Dios más maduro también tiene que huir de esa otra tentación que viene cuando ya las cosas están consolidadas, cuando probablemente hay un ministerio asentado, prestigioso. Entonces viene la tentación del dinero. Estas dos cosas son advertencias solemnes del Señor para los discípulos de Cristo. Vamos a pasar a otro punto ahora. Veamos el capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 14. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Que no contiendan sobre palabras. Nos saltamos al versículo 24. 23 primero dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La palabra contender es la actitud de ejercer violencia sobre el otro para imponer ciertos puntos de vista. Esto en la fe, en el camino de la fe, no sirve para nada. Por eso se propone la alternativa correcta. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, ¿dónde está la solución? Se fijan que la solución a los que se oponen no es contender con ellos, no es discutir con ellos, sino es mostrarles con mansedumbre el camino para que Dios les conceda un espíritu de arrepentimiento. O sea, no somos nosotros los que vamos a convencer a alguien de su error. Es el Señor el que tiene que conceder el arrepentimiento. Por lo tanto, si no está en nuestra mano convencer a nadie, ni menos presionándolo, ni forzándolo, ni discutiendo, ni acosándolo, ¿por qué entonces malhumorarnos? ¿Por qué pelear? Es el Señor el único que puede producir arrepentimiento y producir la capacidad de escapar, dice aquí, del lazo del diablo en que están cautivos. Es decir, el error es una esclavitud, es un lazo diabólico. Eso no se soluciona con argumentos, no se soluciona con palabras. Entonces, resumimos. Primero, tiene que haber una actitud de mansedumbre. Segundo, tiene que haber una actitud de apelación al poder de Dios y a la misericordia de Dios para que conceda arrepentimiento, para que libere a esa persona del lazo en que está atado, y de esa manera ellos van a poder dejar el camino del error. Entonces, no hay tal cosa como un discípulo pendenciero, contencioso, discutidor. No tiene sentido. Es una pérdida. Es una pérdida de tiempo y es una pérdida porque también va a producir que la persona a la cual nosotros intentamos disuadir se va a ofender y no nos va a querer escuchar más. Pasamos a otra cosa. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense usted, esta enseñanza es bastante sorprendente. Ten cuidado de ti mismo. El siervo de Dios es un blanco perfecto para el enemigo. El siervo de Dios no solo tiene que cuidar de sí mismo por lo que eso significa en lo personal, sino porque él, el siervo de Dios, representa algo más allá de sí mismo. Es un referente de fe, es un ejemplo, es un modelo. Representa al Señor y su servicio está consagrado al Señor. El diablo procurará muchas veces tentarlo, hacerlo caer. Por lo tanto, la principal y la primera esfera de la responsabilidad de un discípulo es cuidarse a sí mismo. Entonces, no cabe la falsa humildad de decir: ¿y quién soy yo? Yo no importo. Voy a cuidar de los demás, de las ovejas que el Señor ha puesto bajo mi cuidado. Eso es lo más importante. Pero aquí Pablo nos corrige ese pensamiento y nos dice: primero ten cuidado de ti mismo, porque eres modelo, eres referencia para muchos. Muchos te observan, siguen tus pisadas. Tú tienes una ejemplaridad que si la pierdes, difícilmente la vas a poder recuperar. Entonces, si hay que cuidarse de sí mismo, significa que hay un peligro. Así como cuando Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y la palabra guardar significa
también la presencia potencial de un peligro. Entonces, el peligro en el huerto era la serpiente. El peligro para un siervo de Dios también es la serpiente. De otra forma, con otros argumentos, con otros susurros. Recordemos, la serpiente es el animal más astuto que había en el huerto. Y esa astucia la sigue teniendo hoy y más todavía porque han pasado siglos en que la serpiente ha ido conociendo el alma humana y sabe cómo atacarla y cuáles son los puntos débiles. Conoce tu corazón tal vez mejor que tú mismo, tus debilidades, las sombras, esos claroscuros que no están a la luz, que no son visibles, que tú los encubres porque te avergüenzan. Esas cosas la serpiente las sabe. Por lo tanto, hay que cuidar de sí mismo. Ese es el principal mandamiento que tiene que obedecer un siervo del Señor. Porque si no, la serpiente nos puede hacer caer igual como hizo con Adán y Eva. Vamos a ver ahora algo sumamente interesante también, que tiene que ver con la relación del discípulo y la palabra. La palabra del Señor tiene una tremenda importancia. Y aquí en Timoteo nosotros vamos a hacer un pequeño seguimiento de las veces que se menciona la palabra y cómo Timoteo debe relacionarse con la palabra del Señor. Vamos a ir a la primera epístola, capítulo 4, versículo 6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, es decir, todo lo que viene diciendo antes acerca de lo que significa los requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos, lo que significa la advertencia acerca de la apostasía, etc. Serás buen ministro o buen diácono, buen servidor de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mire, lo primero, entonces, es la nutrición, es el alimento. Significa eso que tenemos que comer la palabra. Y alguien ha dicho así, que no solamente comerla, sino rumiarla. ¿Verdad? Rumiarla significa meditarla, significa volver sobre la palabra, extraer toda la riqueza que ella tiene, no como un acto único de comer. Comer es un acto único, el rumiar es un acto persistente, prolongado. Por lo tanto, lo primero es nutrirse, porque un bebé que no se nutre es un bebé que está expuesto a las enfermedades y que en cualquier momento puede pasar un mal rato. Entonces, tiene que haber una instrucción continua en la palabra, una acción permanente. En el versículo 13, un poco más abajo, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí la lectura no se refiere simplemente a que tú tomes la Biblia y la leas. Aquí es una forma especial de lectura, que es la lectura pública. La lectura que se hace en la reunión de la iglesia. Es decir, esto indica que la lectura de la palabra es una parte importante de las reuniones de la iglesia. Porque uno puede dar por hecho o por supuesto que los hermanos leen la palabra, pero tal vez no sea tan así. Tal vez por los ajetreos de la vida, por las condiciones de la vida presente, tal vez no nos sumergimos en la palabra tan fácilmente. La reunión entonces es una oportunidad de hacerlo. Que alguien lea la palabra. Y aquí se refiere más específicamente como una especie de lectura antifonal. Es decir, uno lee del frente o delante de los hermanos y la congregación, la asamblea, va respondiendo o va leyendo el versículo siguiente. Uno lee uno, el otro el siguiente, y así vamos leyendo. Y tal como se ocurría en los tiempos de Esdras, en aquel avivamiento que hubo en torno a la palabra, ir poniendo el sentido de las palabras que se van leyendo. Entonces, es una lectura bien especial. No es una lectura solitaria, sino una lectura congregacional.
que útiles, no solo para Timoteo, sino para las iglesias sobre las cuales él tenía responsabilidad. Es posible que en algunos lugares se haga así, es posible que en otros lugares no se haga así, pero esto es un buen consejo, es una buena práctica que podríamos retomar. Sigamos. Un poco más abajo, en el capítulo 6 de esta misma epístola, versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. ¿Cuál es entonces el objeto, el alimento de esta nutrición de Timoteo? Primeramente, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios están llenas de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, especialmente los evangelios de Mateo y de Juan. ¿Cuántas verdades? Todo el misterio de la piedad, todo lo que Cristo es, se nos revela a través de su palabra, porque Él era el Verbo encarnado, de tal manera que Él nos muestra la palabra a través de sus acciones, de los portentos y milagros que realizó, pero también de sus enseñanzas. Si nosotros nos llenamos de esas palabras, vamos a estar suficientemente nutridos y fuertes. Entonces, dice aquí que algunos pareciera que no se conforman con las sanas palabras. Aquí no conformarse no significa solamente que como que no tienen suficiente con eso, sino en el sentido de que no se amoldan, conformarse, tomar la forma de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces, significa llegar, acercarse, amoldarse, tomar la forma de las palabras del Señor. Vamos a pasar a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retener la forma, es decir, como el modelo, como el molde. Fíjense cómo es importante. En estas epístolas de Pablo a Timoteo aparecen en varios lugares como pequeños poemitas. En algunas versiones esas palabras están resaltadas como si fueran en verso, que son como pequeñas proclamas que el apóstol hace respecto a la fe y que son como los pequeños moldes, por decirlo así, son estas formas de la palabra que él le dice a Timoteo que tiene que retener. Por ejemplo, esta misma, en la primera epístola, capítulo 1, verso 15, donde dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O lo que dice más abajo cuando describe el misterio y la piedad. En fin, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Recién leíamos que hablaba de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y aquí habla de las sanas palabras que de mí oíste. En ambos casos son palabras sanas, que están libres de contaminación, que son palabras fuertes, firmes, vigorosas en el espíritu del Señor y del apóstol. Primeramente del Señor, luego del apóstol. Y si ustedes se fijan, y si nosotros hiciéramos un estudio más profundo de las palabras de Pablo y de los demás apóstoles, veríamos que muchas de sus enseñanzas, la gran parte de sus enseñanzas, tienen como base la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay discordancia ni contradicción. De tal manera que tenemos que nosotros mantener un respeto por la palabra, no innovar, no alterar, no diluir, sino mantener esos patrones, incluso memorizándolos y luego proclamándolos como un pregón, como un heraldo. En el versículo 2.15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. El obrero aprobado, ¿qué característica tiene? Que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra usa, es traza, es el trabajo que hacían los topógrafos o los expertos para diseñar los caminos, las carreteras. Trazar en línea recta, mostrar una dirección concreta. La palabra bien trazada tiene que mostrar un camino recto, una línea, para que los oyentes puedan seguir. No puede ir el predicador yendo y viniendo como dando muchas opciones. La palabra es una proclama, es un anuncio, es una declaración, no es objeto de disección teológica o filosófica. Bueno, sobre eso espero hablar en un momento un poco más, para ver los peligros que hay en la demasiada argumentación de la palabra del Señor, cuando lo que el Señor quiere es que nosotros la declaremos, la proclamemos, la anunciemos como una palabra de fe para la salvación de las personas. Bueno, entonces, que traza bien la palabra de verdad. Avancemos un poco más en el capítulo 3, versículos 14 al 17, que esta es la parte final y más gruesa de Pablo hablando de la palabra y que continúa con el capítulo 4 también. Dice, del 14 en adelante, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Primero, lo que encontramos aquí es el aprendizaje que Timoteo tuvo desde su infancia, desde la familia. En otro momento dice, en otro lugar dice, de su madre y de su abuela. Y aquí habla de que lo que él aprendió y aquello en lo que fue persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Ese aprendizaje del que se habla aquí no es simplemente información. En las Escrituras el aprendizaje tiene que ver con una conformación de la persona, es decir, la palabra que se hace carne, la palabra que transforma la vida. De tal manera que lo que Timoteo comenzó a aprender en su niñez, él lo desarrolló después. Y sabemos que Timoteo era un hombre de confianza de Pablo, justamente por eso mismo, por su formación en la palabra desde niño. Ahora, en el versículo 15 dice, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Noten ustedes el condicional, te pueden hacer sabio. Es decir, no dice que las sagradas escrituras te hacen sabio, sino que te pueden hacer sabio. ¿Por qué razón? Porque el mero conocimiento de las escrituras no es suficiente. Me refiero al conocimiento mental, racional. De hecho, hay muchos ateos que conocen la Biblia mejor que los cristianos, sin embargo no creen. Hay muchos que discuten la fe y que conocen muy bien las escrituras. De tal manera que tiene que haber junto con conocer la escritura espiritualmente, tiene que haber una aceptación de las verdades bíblicas en la vida de la persona, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, para que esas escrituras produzcan un efecto, una transformación. Por tanto, no olvidemos, estas te pueden hacer sabio, no necesariamente te hacen sabio. El resto depende de ti. ¿Con qué actitud vas a la palabra? Hemos conocido casos en que, y usted también seguramente, en que un mero conocimiento de las escrituras te puede tornar, en vez de tornarte piadoso, un buen discípulo de Cristo, te torna orgulloso y suficiente, altivo, altanero, menospreciador, como si
con saber los misterios de la Biblia, ya lo tienes todo. Eso no es así. Sigamos leyendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En otra versión dice, es soplada por Dios. La Escritura tiene el hálito, tiene el soplo de Dios, y por eso es tan poderosa. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Noten ustedes todas las cualidades, las utilidades que tienen las Escrituras. Para enseñar, convencer, corregir, instruir. Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Llama la atención aquí, está enteramente preparado para toda buena obra. Hoy en día nos llama la atención la cantidad de enseñanzas que se agregan a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a las sanas palabras de Pablo y los demás apóstoles. Como si las Escrituras no fuesen suficientes. Entonces hay que hacer cursos y más cursos y seminarios y estudios y doctorados. Y nosotros miramos con reverencia, con admiración a los hombres que han pasado por todos estos altos estudios, como si esos altos estudios los capacitan para ser un ministro aprobado y capaces de hacer toda buena obra. Entonces, pongamos la atención en esto. Las Sagradas Escrituras son todo suficientes cuando son inspiradas en el corazón del hombre, del creyente, por el Espíritu Santo, porque ya de por sí son inspiradas. Me refiero a que el Espíritu Santo inspire al creyente con la palabra viva y lo capacite y lo torne útil para toda buena obra. La palabra griega para preparado es exartizó, que significa completamente equipado. Fíjense ustedes la suficiencia de las Escrituras. Nos gloriamos en las Escrituras, nos gloriamos en la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. La palabra de Dios es la que produce cambios en las personas, y no solo las personas, en la naturaleza y en toda realidad. Porque la palabra, como dice, es inspirada, soplada por Dios. Y tiene el poder, por lo tanto, para actuar y para producir todo fruto de justicia en los creyentes. Ahora, miren el capítulo 4, cómo concluye todo este asunto de la palabra del Señor. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Pero lo que llama la atención aquí, en primer lugar, es todo este preámbulo. El versículo 1 es una invocación a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Y ese te encarezco. Eso es como decir, te lo ordeno solemnemente delante de Dios y delante del Señor. Pensemos por un momento el contexto. Pablo está ya envejecido, está pronto a su partida. Le queda poco tiempo. Él descansa en Timoteo y en Tito, estos discípulos fieles, amados de su corazón, para que la obra de Dios continúe. Y lo hace con tal pasión. Le dice, yo te pido, yo te ordeno, yo te encarezco esto delante de Dios y del Señor. Predica la palabra. Qué solemne, qué contundente, qué claro. Es un imperativo. Pero no solo este es el imperativo aquí, sino que los que siguen a continuación también lo son.
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y son todos imperativos, hermanos. Son órdenes. Predicar la palabra es la primera. Y aquí me gustaría llamar la atención sobre lo que significa predicar en griego aquí. Es la palabra keruso. Y la palabra keruso no es una predicación como la que nosotros entendemos habitualmente como una predicación. Es decir, como un discurso razonado, preparado, un discurso argumentativo que pretende convencernos de algo, un discurso que tú puedes escuchar calmadamente sentado en tu banca por media hora o 45 minutos. No es esa clase de discurso, no es esa clase de predicación, sino que es una proclamación. Es como si fuese un heraldo que habla de parte de un rey, que declara verdades, que declara misterios, que infunde por la palabra vida a los que oyen. Una palabra que es como una verdadera bomba, que destruye y que reconstruye, que destruye la incredulidad, que rompe las cadenas, que quita la venda de los ojos, que saca la incredulidad. Es una proclamación, son verdades que se tiran como dardos, como flechas, que van a dar al corazón del oyente y producen un efecto. No es un discurso razonado, que tú puedas escuchar suave, lentamente, como si fuera un río caudaloso que va, o como una cosa delicada y suave. Es una proclama que conmueve, que sacude, que ejerce a veces cierta violencia en el corazón del hombre para despertarlo, para sacarlo del error, para levantarlo. La palabra de Dios suele ser muy fuerte y tiene que serlo para producir cambios, porque el corazón del hombre también es como un cascarón grueso, que si tú no lo tocas fuerte, que si tú no vas como el martillo que quebranta la piedra, no se conmueve. En los imperativos que siguen a keruso, que es proclamar la palabra, está, por ejemplo, instar, redarguir, reprender, exhortar, que son, mire, la palabra instar, dice aquí, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Instar en griego es ephistemi, que significa, mire, el primer significado de esta palabra es asalta, ataca, confronta. Mire, asalta es la primera. Predicador de la palabra, asalta al incrédulo, al hombre indiferente, asáltalo con la palabra. Es una manera santa de asaltar, obviamente. No estamos aquí ni por lejos, ni por cerca, hablando de otro tipo de asalto. Es asaltar con la palabra, en el sentido de confrontar, de hacer que la persona se detenga. ¡Ey! Pare un poquito. No vaya tan rápido, pare. Mire lo que Dios dice para usted. Mire el Evangelio, lo que significa para usted. Entonces, es una palabra dicha con fuerza y con denuedo, y con valor y con osadía. El denuedo es osadía. Entonces, esta palabra ephistemi se utilizaba y se utiliza en la Escritura en otras partes como para cuando aparecía un ángel, por ejemplo, y decía algo. Un ángel aparece para comunicar un anuncio, una noticia. El ángel llega e interrumpe todo lo que el hombre está haciendo. Gedeón estaba trabajando,
Llega el ángel y Gedeón se queda extático. O llega el ángel y le habla a María, y María obviamente deja de hacer lo que está haciendo. Tiene que atender a la voz del ángel. Entonces son como intervenciones angélicas, de una inmediatez, de un imperativo divino. Luego, redarguir, que significa convencer con evidencias sólidas y convincentes, y reprender, que es advertir para evitar que alguien cometa un mal, exhortar, que es suplicar. Fíjense, todas estas cosas tan variadas y tan hermosas las hace el siervo de Dios cuando predica, cuando pregona, cuando proclama la palabra. Es algo tan grande, tan alto, lo que Pablo le enseña a Timoteo y lo que nosotros como discípulos tenemos que hacer. Ahora, alguien podrá decir, yo no soy un ministro de la palabra, no soy un predicador. Pero díganme ustedes, para hacer esto, para hacer obra de evangelista, para proclamar las verdades de Dios, no se necesita ni una preparación especial, ni condiciones especiales, ni tener el don de la palabra. Significa simplemente declarar. Queridos hermanos y hermanas, queridos discípulos, hemos revisado en esta oportunidad a unos puntos, algunas enseñanzas de Pablo a Timoteo. Esperamos en el próximo programa seguir desarrollando otros puntos de estas epístolas tan preciosas, tan llenas de significado. Por ahora, entreguemos estas cosas al Señor. Pidámosle al Señor que Él nos conceda la gracia para seguir este discipulado, seguirlo con obediencia, con sumisión, con un corazón contrito, nunca envaneciéndonos, nunca pretendiendo ser más de lo que somos, porque aquí que somos siervos y solo siervos, esclavos de Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por estas preciosas instrucciones, por estas advertencias, porque tú nos muestras el camino del verdadero discipulado, el genuino, el auténtico discipulado. Concédenos la gracia, Señor, para movernos en este mundo con temor y temblor, con una profunda y verdadera piedad, como hombres, como siervos que no tienen de qué avergonzarse. Señor, capacítanos, intrúyenos, convéncenos, atráenos, ya que tu palabra se haga carne en nosotros. Padre querido, Padre amado, lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.